Nunca pensé que una simple taza de té pudiera convertirse en la línea que separa la vida de la muerte. Y mucho menos, que esa línea la trazara mi propio hijo. Todo empezó un martes por la tarde, en mi soleada sala de estar en Florida, con las cortinas danzando suavemente, y el aroma a lavanda colándose por las ventanas. Me había acostumbrado a esos momentos de calma, después de tantos años viviendo para otros, justo cuando pensaba que podía confiar en la tranquilidad. Daniel apareció con una sonrisa demasiado amplia, sosteniendo una taza de mi infusión favorita, manzanilla con un chorrito de miel. Pero esa sonrisa tenía grietas. El día anterior, revolviendo unos documentos en la caja fuerte que mi difunto esposo dejó bajo la escalera, donde él guardaba todo con una disciplina casi militar, encontré un archivo que no recordaba haber firmado. Un seguro de vida por $800.000. ¿La asegurada? Yo. ¿El beneficiario? Daniel. ¿Y la firma? Falsificada. Me quedé helada. Sentí como el mundo se me encogía alrededor, como si me hubieran envuelto en una sábana húmeda. Lo revisé 3 veces. No era un error. Daniel había contratado ese seguro sin decirme una palabra. Y lo peor, había falsificado mi firma. Así que cuando entró esa tarde, con esa taza humeante y esa sonrisa de hijo amoroso, algo en mí se quebró. ¿De verdad creía que iba a tomarla sin sospechar nada? ¿Que iba a tragarme su teatro como si nada? Respiré hondo, acepté la taza y fingí normalidad. Mis manos no temblaron. No me temblaron. Porque una mujer que ha enterrado a un esposo, que ha criado sola a un hijo malagradecido, no se rompe tan fácil. No después de todo lo que he visto. Mientras él hablaba de cosas triviales. El calor, el jardín, un nuevo trabajo que no acababa de cuajar. Yo asentía, observando cada movimiento. Como quien observa a un extraño. Porque eso era. Un extraño con mi apellido. Me excusé para ir al baño, llevando disimuladamente la taza casi intacta conmigo. Lo que Daniel no sabía es que yo ya no era la viuda confiada de antes. Desde que empecé a notar cambios en su comportamiento, el control obsesivo de mis pastillas, los susurros en su cuarto, algo en mí despertó. Y esa tarde confirmé lo que mi intuición ya me gritaba. Si seguía siendo ingenua, iba a terminar bajo tierra, convertida en un cheque. Cuando cerré la puerta del baño, abrí mi neceser de viaje. Dentro, escondido en el fondo, había un pequeño frasco de vidrio con tapa hermética. Allí vertí cuidadosamente el contenido de la taza. Lo tapé con acento agudo, lo guardé. Y mientras me miraba en el espejo, alisando mi blusa con una calma que no sentía, susurré. Esta vez, Daniel, no vas a ver venir lo que te espera. Salí del baño con la misma expresión de siempre. No iba a darle ni una señal de que lo sabía. No todavía. Caminé hacia la sala con pasos lentos, como si me sintiera algo mareada, y me dejé caer suavemente en el sillón. Él me miró con atención, fingiendo interés. ¿Todo bien, mamá?, preguntó acercándose. Levanté la vista y forcé una sonrisa cansada. Solo el calor, hijo. Ya sabes cómo me afecta últimamente. Él asintió pero bajó la mirada. Y en ese segundo en que pensó que no lo observaba, su rostro cambió. Esa sonrisa forzada se borró por completo. Sacó el teléfono del bolsillo y escribió algo rápido, con una expresión tensa, como si cada segundo contara. ¿Con quién se mensajeaba? ¿Quién más estaba metido en esto? Voy a salir un momento. Necesito ir al súper, dije, agarrando las llaves. ¿Estás segura de que puedes conducir? ¿Puedo ir yo? Lo interrumpí con una mirada firme. Solo voy a comprar unas hierbas. Ya sabes que prefiero elegirlas yo misma. Y salí antes de que pudiera decir algo más. Una vez en el auto, manejé directamente al pequeño centro médico donde Rosa, mi vecina de toda la vida, trabajaba como voluntaria en el área de enfermería. Nos conocíamos desde que nuestros hijos jugaban en la calle de tierra. Nunca dejó de ser leal. ¿Puedes analizar esto?, le pregunté, mostrándole el frasco. Rosa lo tomó sin decir palabra. Me miró, leyó en mi rostro la verdad sin que se la dijera y asintió. Voy a necesitar ayuda de un contacto. Nadie debe saberlo. Le di el frasco. Me temblaban los dedos. Ella los cubrió con los suyos. Tranquila. No estás sola. Volví a casa 1 hora después.
Daniel no estaba. La cocina estaba impecable, pero algo me llamó la atención. El cajón de los sobres de té, abierto. Lo cerré despacio. El paquete de manzanilla que usaba siempre no estaba en su sitio. Había uno nuevo, sin etiqueta. Me quedé paralizada. ¿Por qué cambiar de té si no se ha acabado el otro? Fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Luego me arrodillé frente al tocador y saqué del fondo una pequeña libreta donde llevaba mis notas privadas. Hoy escribí una sola línea. El té era el primer paso. Ahora le toca a él tener miedo. En ese instante, el sonido de la puerta de entrada interrumpió el silencio. Daniel había vuelto. Su voz sonaba ligera como si nada pasara. Pero ya nada era igual. Yo sabía lo que él había hecho. Y ahora, yo iba a tomar el control. A la mañana siguiente, la rutina fue tan perfecta que dolía. Daniel preparó el desayuno. Me sirvió pan tostado con mermelada de naranja, justo como me gusta. Café, no té. Muy considerado, ¿no? Pero lo vi. Su mirada iba del reloj a mi plato, como si esperara una reacción. Yo comí despacio, controlando cada músculo para que no se notara que me temblaban las manos. Al terminar, me levanté para ir al baño, y justo al pasar junto al pasillo, noté algo nuevo. El mueble donde guardaba mi pastillero tenía un pequeño candado. Un candado. ¿Por qué está cerrado ese cajón?, pregunté desde la puerta. Daniel, sin siquiera volverse, respondió con tono ligero. Se estaba atascando. Lo aseguré para que no se abra solo. Luego lo arreglo. Mentira. Ese cajón nunca se había atascado. Y no había razón para cerrarlo. Salvo una. Controlar lo que tomo, lo que no, y cuándo. Fingí no darle importancia y salí al jardín. Desde la reja podía ver el coche de Daniel estacionado en reversa, como siempre. Pero algo en el asiento trasero me llamó la atención. Una bolsa de papel marrón de una tienda naturista que no recordaba. Esperé a que saliera a hacer llamadas, cosa que hacía cada tarde, y aproveché. Caminé sin hacer ruido, abrí la puerta del coche y revisé la bolsa. Solo había un recibo. Lo tomé. Suplemento compuesto. Dosis personalizadas. Mezcla herbal. Entregar con indicaciones. Sin devolución. Volví a dejar todo en su lugar, cerré con cuidado, y entré a casa como si nada. Subí las escaleras y me encerré en el cuarto. Me senté en la cama, saqué el recibo y lo extendí sobre el colchón. Tenía un nombre al pie, Herbolario Monteverde. No era una cadena. No era una tienda común. Ese tipo de lugares no venden productos con receta. Venden soluciones discretas, filtros de verdad disfrazados de salud. Ese día, Daniel cocinó de nuevo. Esta vez, sopa de verduras con un toque de jengibre. Olía delicioso. Me sirvió con una sonrisa encantadora. Observó cómo acercaba la cuchara a los labios. La dejé ahí. ¿No vas a probarla?, preguntó, casi demasiado rápido. Estoy un poco llena. Tal vez más tarde, contesté. Ese tal vez fue el principio del miedo. Porque vi algo que no esperaba. Por primera vez, Daniel se puso nervioso. Se levantó, lavó el plato sin decir palabra, y luego subió a su cuarto. Cerró la puerta. No bajó hasta el día siguiente. Lo que no sabía es que, mientras él se encerraba, yo había empezado a abrir cada puerta que él quería mantener cerrada. A la mañana siguiente, salí temprano con un propósito claro. Visitar la farmacia del barrio, la que lleva años sin cambiar ni el letrero oxidado. La puerta sonó con su campanita de siempre. Y ahí estaba ella. ¿Eleanor? Eleanor Hawthorne, dijo Rosa quitándose las gafas de lectura. Rosa. No la veía desde antes de que Daniel volviera a casa. Jubilada, enfermera toda su vida. Si alguien podía ayudarme sin levantar sospechas, era ella. ¿Necesito que analices algo?, le dije en voz baja, acercándome al mostrador. Su sonrisa se desvaneció al ver mi rostro. Me conocía bien. Sabía cuándo algo no andaba. Fuimos al fondo, detrás de la cortina que separaba el público del pequeño laboratorio, donde ella aún hacía mezclas naturales para clientas fieles. Cerró la puerta, encendió la lámpara y yo saqué el vial con el té que no había tomado. ¿Qué crees que hay aquí?, preguntó girando el frasco entre los dedos. No lo sé, pero no quiero suposiciones. Necesito certezas absolutas. Ella me miró por un segundo largo.
No dijo nada, pero lo entendió todo. Porque Rosa no era solo amiga. Era madre, hermana, guardiana de secretos ajenos. Voy a contactar a alguien del laboratorio de la universidad. Lo hará sin dejar rastro. Pero si hay algo raro, tienes que prometerme que no te lo vas a guardar. Asentí, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Al salir, Rosa me acompañó hasta el coche. Justo antes de que me subiera, me tomó la mano con fuerza. No te duermas, Eleanor. Esto no es solo una travesura. Si alguien firma un seguro sin tu consentimiento, no está jugando. Lo sé, le respondí. Mi voz fue un hilo de acero. Regresé a casa. Daniel no estaba. Su coche no estaba. Aproveché. Entré directo a la cocina. Revisé el paquete de azúcar. Nada raro. Pero el otro frasco, el nuevo, sin etiqueta, había desaparecido. Miré los estantes. Algo había cambiado. Los sobres de té estaban organizados de forma distinta, como si los hubiera sacado todos y vuelto a colocar sin saber cómo estaban antes. Abrí el congelador. Había un recipiente nuevo con etiqueta manuscrita. Caldo vegetal. No tocar. Lo abrí. No era caldo. Era una mezcla opaca, con olor fuerte a hierba cocida y un fondo metálico. Lo cerré y lo devolví exactamente como estaba. No podía dejar huellas. Esa noche, mientras Daniel veía televisión en la sala, yo me senté en mi sillón habitual con una taza de té que preparé yo misma. Él me miró de reojo. Fingió no notar que yo usaba ahora sobres distintos, guardados en mi bata, lejos de su alcance. Me llevé la taza a los labios. Soplé el vapor, y lo miré a los ojos mientras tomaba el primer sorbo. No tenía idea de que, en ese momento, él acababa de perder el control. Desde ese día, me convertí en espectadora en mi propia casa. Observaba. Tomaba nota. Cada gesto de Daniel se convirtió en una pista. Noté que siempre preparaba el té con el mismo ritual. Hervía el agua, sacaba un sobre del cajón, lo dejaba reposar con precisión, y luego se marchaba. Pero nunca se tomaba ni una taza. Solo las mías. A las noches, hacía llamadas susurradas desde el garaje, donde creía que nadie lo escuchaba. Me sentaba en el pasillo, con la luz apagada y me bastaba con oír fragmentos. Sí, pero aún no muestra síntomas. Le bajó un poco la presión ayer. No podemos adelantarlo sin riesgo. ¿Adelantar qué? Un día, mientras limpiaba el bote de basura de la cocina, algo atrapó mi atención. Un pedazo de papel triturado. Lo saqué con cuidado. Era un recibo, pero solo se leía una palabra clara: compuesto. Ese mismo recibo que había visto en la bolsa del auto. El nombre de la tienda estaba cortado, pero reconocí el sello. Una hoja con una espiral. Busqué en internet. Me tomó una hora encontrarla. Una tienda llamada Monteverde Natural, en un barrio discreto. Especialistas en mezclas personalizadas, sin registro. Quise imprimirlo pero me contuve. Demasiado pronto. Esa tarde, Daniel entró a mi cuarto sin tocar. Lo hacía cada vez más seguido. ¿Dónde guardas el control de la televisión?, preguntó, sin siquiera mirarme. En la mesita como siempre. Abrió el cajón y lo revisó. Demasiado lento. Luego abrió el de abajo. Y el de al lado. Miró mi pastillero. Lo tocó. Yo fingí dormitar en el sillón. Respiración lenta, ojos entrecerrados. Lo vi rebuscar entre mis papeles. Quería saber si yo sospechaba algo. Si había encontrado el seguro. Si había hablado con alguien. No encontró nada. Porque todo lo tenía guardado en el fondo del compartimiento del armario, dentro de una vieja caja de galletas navideñas que nadie en su sano juicio abriría. Después de que salió, marqué la hora en mi libreta. Entrada sin permiso, 5:42 de la tarde. Decidí cambiar el juego. Guardé sobres de té nuevos, los míos seguros, en un compartimento de mi bata. Y empecé a usar solo azúcar de sobre, que escondí en el bolsillo interior. Dejé el frasco de cocina intacto. Que él creyera que aún usaba su ingrediente especial. Esa noche, fingí estar débil. Caminé más lento. Me quejé de un poco de mareo. Daniel pareció aliviado. Tal vez solo necesitas descansar más, dijo, mientras me acomodaba una manta sobre las piernas. Le sonreí con dulzura. Y por dentro, comencé a contar los días. Porque ya no era solo una madre sospechando. Era una mujer reuniendo pruebas para destruir, sin un solo grito, al hijo que quería enterrarla viva. A la mañana siguiente,
Fui al banco del parque donde siempre conversábamos Henry y yo, antes de que el cáncer se lo llevara. Aún está su placa ahí, con su nombre grabado en bronce y una fecha que siempre me parece equivocada. Se fue demasiado pronto. Me senté y respiré hondo. Ahí, con los pájaros picoteando las migajas en la tierra y el sol filtrándose entre las ramas, me permití una sola pregunta. ¿Y si me estoy equivocando? Daniel fue un niño dulce. Solía darme flores silvestres envueltas en papel aluminio. Lloraba si me veía triste. Cuando su padre murió, me abrazaba como si quisiera evitar que me deshiciera. Pero la dulzura desapareció. No de golpe, sino como se va evaporando el perfume de una flor cuando la arrancas. Empezó cuando perdió la custodia de sus hijos. Ahí se quebró. No volvió a ser el mismo. Comenzó a hablar con rencor. A tomar decisiones sin pensar en consecuencias. Y luego vino el control. Primero sutil. No tomes eso sin leer la fecha. Luego más directo. Te toca esta pastilla a las 9, no antes. Poco a poco mi autonomía fue volviéndose peligrosa. Según él, por mi bien. ¿Y ahora? Ahora se cuela en mi cuarto cuando cree que no lo veo. Cambia mis frascos. Finge cuidar de mí mientras planifica lo que parece una herencia anticipada. Una mujer puede engañarse, sí, pero el cuerpo no miente. Y el mío me decía que algo no estaba bien. Saqué el teléfono y revisé los mensajes de Rosa. Nada aún del laboratorio. La espera era como una piedra en el estómago. Volví a casa justo cuando Daniel salía de la ducha. Tenía el teléfono en la mano, hablando bajo. Ella no sabe nada. Está muy débil últimamente. No va a aguantar mucho más. Entré sin saludar. Hizo un gesto torpe para disimular, como quien apaga una vela al oír pasos. ¿Con quién hablabas?, pregunté, sin rodeos. Con el banco. Cosas del seguro del auto. Seguro. Siempre el maldito seguro. Fingí no darle importancia. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Encendí la lámpara de lectura pero no tomé el libro. Solo me senté ahí, quieta, escuchando los sonidos de la casa. Cada crujido, cada puerta, cada paso. El silencio de Daniel al otro lado del pasillo era más ruidoso que cualquier pelea. Y entonces lo entendí. No estaba esperando que muriera. Estaba asegurándose de que no pudiera defenderme cuando llegara el momento. Volví a mirar la placa de Henry en mi memoria. Él siempre me decía: prepárate para lo peor, y actúa como si ya supieras el final. Así que eso hice. Me preparé. Y decidí que cuando llegara ese final, no iba a ser el que Daniel esperaba. Esa misma tarde tomé un desvío hacia el centro. Nada que llamara la atención. Llevaba un bolso sencillo, el de tela floreada que usaba para el supermercado. Pero adentro, llevaba mis preguntas más urgentes. Entré al bufete de abogados donde Henry y yo habíamos actualizado nuestro testamento hacía más de una década. No conocía a nadie del nuevo personal, pero usé el mismo apellido. A veces, las puertas se abren por costumbre. «Quiero hacer algunos ajustes a mi testamento», dije, mirando al joven abogado a los ojos, «y tengo unas preguntas sobre poderes notariales y tutelas médicas». El muchacho sonrió, sin sospechar que debajo de mi voz tranquila había una tormenta esperando su momento. Tomó nota, me ofreció agua, y mientras él hablaba de trámites, yo escuchaba cada palabra con atención quirúrgica. Le pregunté cómo revocar un poder firmado bajo manipulación. ¿Qué podía hacer si alguien intentaba declarar que yo no estaba en plenas facultades? Él respondió con tecnicismos, pero uno me quedó grabado: documentación objetiva y pruebas audiovisuales son clave. Perfecto. Salí de ahí con un plan más nítido. Y al día siguiente lo ejecuté. Fui al mercadillo de antigüedades como cada tercer jueves. Ahí, entre teteras oxidadas y postales viejas, encontré justo lo que buscaba. Una tetera de porcelana inglesa, con dibujos desvaídos de rosas. Nadie la compraría. Perfecta para esconder algo. Esa noche, cuando Daniel salió a su caminata nocturna, esas donde no sudaba ni un poco, saqué el paquete que Rosa me había traído en secreto. Una minicámara con conexión directa al servidor privado de su hija. Lo instalé dentro de la tetera, con manos firmes. El objetivo: grabar la cocina, cada movimiento, cada taza, cada sobre, cada mano. La coloqué justo sobre el microondas, donde siempre la dejaba, invisible. Volví a mi cuarto,
Abrí la libreta y escribí una sola frase. Ya no estoy sola en esta cocina. Los días siguientes jugué el papel de siempre. Madre dócil, envejecida, torpe. Dejaba caer cosas. Olvidaba fechas. Me quedaba dormida en el sofá. Daniel estaba encantado. Incluso empezó a hacerme el desayuno con entusiasmo. Huevos revueltos, mami, decía con una sonrisa casi infantil. Lo observaba mientras cocinaba. Cómo abría el cajón con cuidado. Cómo miraba 2 veces hacia el pasillo antes de echar azúcar en el té. Cómo se aseguraba de que yo lo viera llevándome la taza. Un acto de amor según él, y cada uno de esos gestos quedaba grabado. Porque ahora, cada paso suyo tenía un testigo silencioso. Y cuando llegara el momento, no habría excusas. Ninguna sonrisa fingida podría tapar lo que la cámara ya había empezado a registrar, la historia real detrás de su cuidado aparente. Esa noche, mientras fingía leer en el sofá, escuché su voz desde el pasillo. No era la de un hijo. Era la de alguien que está perdiendo la paciencia. Es que está tardando demasiado. Sí, demasiado saludable, demasiado despierta. No, no puedo hacer nada sin que se note. Ya te dije, ella no sospecha nada. Me bastó con esas frases. No necesitaba saber con quién hablaba. Solo confirmé que hablaba de mí como si fuera un obstáculo. Un trámite. Algo que debía resolverse. Esperé a que subiera a su habitación. Me levanté en silencio y fui a la cocina. Revisé el frasco de azúcar otra vez. No lo había tocado desde hacía días. Pero esa noche, algo estaba distinto. Lo abrí. Al fondo, una capa blanca más brillante que el resto. Toqué con la punta del cuchillo y llevé una pizca a un platito. Olí. Era dulce, sí. Pero también tenía un dejo amargo, como a tierra húmeda. No era el mismo azúcar de siempre. Fui a mi bata. Saqué los sobres que escondía y preparé una infusión con uno de ellos. Mi ritual. Mi seguridad. Pero esta vez no la tomé. Esta vez la dejé enfriar mientras reunía todo lo que necesitaba. Saqué otro frasco de cristal, limpié el cuchillo, raspé el fondo del azucarero y lo guardé con cuidado. Luego, con guantes de cocina, volví a cerrar el frasco. Daniel no debía notar que había estado allí. Volví a mi cuarto, cerré con llave y coloqué el nuevo frasco al lado del primero. Tenía ya 2 pruebas, y ninguna necesitaba palabras. Al día siguiente, le dije que me sentía muy débil, que me dolía la cabeza, que tal vez necesitaba cambiar de medicamento. Él sonrió, como si le aliviara oírme decir eso. Tal vez es hora de ajustar la dosis, dijo, removiendo algo en mi té. Hoy preparé una mezcla nueva, más suave. Asentí sin decir palabra. Lo observé llevar la taza a la mesa. La colocó frente a mí con una sonrisa que ya no me engañaba. Me limité a soplar el vapor. Pero no la tomé. Le dije que tenía náuseas. Que quizá más tarde. Y otra vez. La llevé al baño. Otro frasco. Otra muestra. Mi colección crecía. No de objetos, sino de verdades que él creía ocultas. Esa noche, Rosa vino a casa por la puerta trasera. Le entregué los nuevos frascos y la nota con el nombre del herbolario. Me prometió enviarlo todo al laboratorio privado al día siguiente. No te duermas, Eleanor, me susurró. Esto ya no es una sospecha. Esto es una batalla. Y tenía razón. Porque yo ya no buscaba pruebas para entender lo que pasaba. Buscaba las que me salvarían la vida. Al día siguiente, comencé a fingir que el plan estaba funcionando. Me levanté tarde. Caminé con lentitud. Me senté en la cocina sin tocar la taza que me había preparado. No tengo apetito, hijo, murmuré. Tal vez más tarde. Él pareció satisfecho. Me observaba con disimulo, como quien mira una vela apagándose poco a poco. Me llevé la mano al pecho varias veces durante el día, como si me faltara el aire. Me recosté en el sofá con los ojos cerrados. Y cuando creía que estaba dormida, lo escuchaba. Revisaba mis cosas. Abría mi armario. Mi cómoda. Mi escritorio. Un día, mientras simulaba una siesta, lo vi abrir el cajón donde guardaba las cartas que Henry me había escrito durante su tratamiento. Él no tenía derecho a tocar eso. Pero lo hizo. Como si buscara un papel específico, una nota, algo que confirmara que yo sospechaba. No encontró nada. Porque cada dato importante, las muestras, los recibos, la cámara, estaban bajo el piso falso del armario.
Y la libreta con mis registros la había escondido en el fondo de la caja de costura, bajo los hilos. Daniel no cosía. Nunca había cosido nada. Yo fingía estar débil, pero cada noche me preparaba como una soldado que espera la hora del ataque. Empecé a esconder azúcar de sobre en mi bata. Tomaba solo lo que yo controlaba. Hasta el agua la hervía yo misma en una tetera que guardaba en mi cuarto. Todo lo que él podía manipular, lo ignoraba. Y así, mientras él celebraba en silencio mi supuesto deterioro, yo ganaba tiempo. Tiempo para esperar los resultados. Tiempo para que Rosa consiguiera pruebas imposibles de ignorar. ¿Cómo te sientes hoy, mamá?, me preguntó una tarde. Un poco peor. Las manos me tiemblan, dije, mientras escondía las mías entre las mantas para que no viera que estaban firmes como siempre. Asintió, fingiendo preocupación. Pero esa noche se fue a dormir temprano. Más temprano que de costumbre. Y eso, en él, no era normal. Así que me levanté en silencio, caminé hasta su cuarto y puse el oído en la puerta. Ronquidos suaves. Nada más. Volví a la cocina. Abrí el frasco de azúcar otra vez. Y ahí estaba de nuevo. La capa blanca distinta al fondo. Como si la hubiera rellenado poco a poco. Un trabajo lento, pero constante. Me pregunté cuántas veces había querido que tomara ese veneno. Y cuántas veces más iba a intentarlo. Lo cerré con cuidado, apagué la luz y volví a mi cuarto. Esa noche dormí profundamente. No por confianza, por decisión. Porque cuando uno sabe que el enemigo cree estar ganando, es cuando mejor se puede atacar. 2 días después, Rosa vino temprano. Tocó la puerta trasera con los nudillos 3 veces, como habíamos acordado. Entró con una carpeta amarilla en la mano. Su rostro no era el mismo de siempre. ¿Qué encontraste?, pregunté sin rodeos. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Cerré la puerta. Ella abrió la carpeta con manos temblorosas. Le pedí a un exalumno mío, técnico en toxicología, que analizara todo. El té, el azúcar, el caldo vegetal, todo. Asentí. No podía hablar. Hay trazas de escopolamina. En dosis muy bajas, casi imperceptibles si no las buscas con intención. Pero ahí están. Y también un sedante raro, derivado de plantas centroamericanas, letal en microdosis sostenidas. La habitación se me vino encima por un momento. No me mareé, no grité, pero sentí que todo el aire se volvió pesado. ¿Estás segura?, pregunté, apenas en un susurro. Eleanor, esto no es negligencia. Esto es intento de envenenamiento lento. Y está documentado. Señaló las hojas dentro de la carpeta. Gráficas. Análisis. Sellos del laboratorio. ¿Esto serviría en una denuncia formal?, pregunté. Rosa me miró como si no creyera que aún tuviera fuerzas para pensar tan claro. Con esto y las grabaciones de la cámara, podrías abrir un caso sólido. Muy sólido. La cámara. Me levanté de inmediato, fui al salón y saqué la tetera con el lente escondido. Saqué la tarjeta de memoria con cuidado y se la entregué. Hay semanas de grabaciones ahí. Todas las tazas que él me preparó. Todos sus movimientos. Rosa asintió y guardó todo en su bolso de lona. Antes de irse me apretó las manos. No estás loca. Y no estás sola. Después de que se fue, me serví una taza de mi propio té. Esta vez no soplé el vapor. No fingí debilidad. Tomé un sorbo largo, mirando el reloj. Las piezas estaban en su sitio. Y si algo aprendí de mi difunto Henry, fue esto. Nunca se entra a una batalla sin tener preparada la retirada y el contraataque. Esa tarde, Daniel trajo flores. Lirios blancos. Siempre había dicho que eran los que le ponían a las abuelitas en los funerales. Pensé que te alegrarían el día, dijo con su sonrisa vacía. Los tomé sin expresión. Los puse en agua. No dije nada. Porque ahora, cada gesto suyo quedaba grabado. Cada mirada, cada frase. Ya no eran simples actos. Eran evidencia. Evidencia de que mi hijo no estaba cuidándome. Me estaba preparando para desaparecer. Y lo que no sabía era que ya era demasiado tarde. Porque la mujer débil que él creía controlar, había dejado de existir. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo. Esa etapa ya había pasado. Lo que tenía era una lucidez que me quemaba por dentro, como una lámpara recién encendida en una habitación cerrada por años. Mi
Mi propio hijo había decidido que era más valiosa muerta que viva. Y no en un arranque. No por desesperación. No. Esto había sido planificado. Día a día, taza a taza. Con sonrisas, con palabras dulces, con el tono amable de quien dice te quiero, mientras vacía el frasco equivocado. Me senté en la cocina en silencio. Observé todo como si fuera la escena de un crimen. Porque lo era. Cada cucharita. Cada sobrecito de té que había reemplazado. Cada frasco cuidadosamente puesto en su lugar. No necesitaba más confirmaciones. No más excusas. No más nostalgia por un Daniel que ya no existía. Y ahí, mientras la casa dormía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. Sí, poder. No de ese que se grita o se impone. El poder silencioso de quien sabe algo que el otro ignora. El poder de quien ha sobrevivido a lo impensable y sigue de pie. Me levanté, fui hasta el pasillo, y abrí el armario del fondo. Saqué la caja de costura donde guardaba mi libreta, mis fechas, mis horarios, cada taza no bebida, cada síntoma fingido. Era hora de usarlo todo. Escribí una nota. No para él. Para mí. No soy la víctima, soy la testigo. Y ahora, la que toma las decisiones. Al día siguiente, preparé una escena. Un pequeño espectáculo. Escribí otra nota, esta vez para Daniel. Perdón por haber dudado. Me siento mal por haberte desconfiado. Gracias por cuidarme. La dejé sobre el microondas, junto a una botella de su bourbon favorito. Pero lo que él no sabía es que yo también había añadido algo. Unas gotas de extracto de ipecacuana. Inofensiva. Pero lo haría vomitar hasta el alma. El objetivo no era dañarlo. Era verlo reaccionar. Y grabarlo. Esa noche, le serví un trago. Dije que quería brindar por su paciencia. Por ti, hijo. Dije, levantando mi taza de té. Por cuidarme tanto. Él sonrió. Levantó el vaso, bebió de un trago. Yo apenas lo probé. Esperé. Y no pasaron ni 10 minutos antes de que su rostro cambiara. Primero palidez. Luego sudor. Y al final, la carrera al baño. La cámara en la tetera lo captó todo. Después, lo vi correr a su laptop. A eliminar correos. Archivos. Conversaciones. Pero ya era tarde, porque mientras él vomitaba su mentira, yo ya tenía todo lo que necesitaba. Y esta vez, no iba a dejar que se escapara. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era espeso. Daniel bajó con el rostro cenizo, ojos rojos, pasos lentos. Fingió que era una indigestión, que algo que había comido le cayó mal. Debí haber tirado ese pollo. Me desperté fatal, dijo, evitando mirarme a los ojos. Yo asentí, sirviendo el desayuno con gesto neutro. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja. Todo cuidadosamente preparado, por mí. ¿No vas a tomar té?, preguntó. Hoy no. Quiero café. Estoy cansada. Una pausa. Te ves mejor, añadió él. Dormí bien. Me ayudó el saber que me cuidas. La mentira le supo a veneno. Y yo por dentro casi me reí. Ese día salí temprano. Llevé la tarjeta con la grabación a Rosa. Ella ya había preparado una copia y la subió a un servidor seguro, con clave compartida a su hija y al abogado del bufete que consulté. Lo que él no sabía era que ya tenía 3 aliados, una enfermera retirada, un técnico legal, y la ley. Regresé a casa con una paz que no sentía desde hacía años, pero aún faltaba una jugada. Dejé 3 diarios falsos repartidos por la casa, uno en la mesita de noche, con frases como, no sé si estoy perdiendo la cabeza, otro en la sala, con dibujos de frascos y fórmulas, y el último en el cajón de la cocina, con anotaciones sobre síntomas, posibles venenos, y la frase subrayada 3 veces, voy a descubrir la verdad. Y esa noche, mientras él dormía, tomé su teléfono. No lo desbloqueé. No hacía falta. Lo coloqué justo frente a la tetera, activé la cámara, y grabé un corto video de mí misma colocando uno de los falsos diarios sobre la mesa, murmurando, si algo me pasa, ya saben quién fue. Lo borré después de subirlo a la misma nube. El objetivo era claro, que si él intentaba destruir pruebas, se ahogara en pruebas falsas, mientras las verdaderas ya estaban fuera de su alcance. Al día siguiente, se notó nervioso. Me observaba con demasiada atención. Se le cayó una taza.
Me preguntó 3 veces si me sentía bien. Le respondí lo mismo cada vez. Nunca me he sentido más lúcida. A la noche, lo vi entrar al cuarto de visitas. Revisó cajones. Encontró uno de los diarios. Lo hojeó con acento agudo con desesperación. Tomó fotos. Luego, lo guardó en su mochila. Se lo iba a llevar. Para ocultarlo, destruirlo, o usarlo a su favor. Perfecto. Exactamente como lo había planeado. Yo no era una víctima. Era la arquitecta del escenario. Y el único que no se había dado cuenta, era el actor principal de su propia caída. Esa madrugada me levanté antes del amanecer. Puse mis papeles en una carpeta azul. El informe toxicológico, las fotos del azúcar contaminado, la copia del seguro, y un listado cronológico de todo lo que había fingido, documentado y observado. También imprimí imágenes de la cámara oculta. Daniel manipulando el té. Las fechas. Las horas. Una por una. Subí al auto sin hacer ruido. Salí del vecindario mientras el sol apenas pintaba el cielo de rosa. A las 7:35 de la mañana entré al edificio de la comisaría local. Había practicado cada paso. La carpeta bajo el brazo, la blusa planchada, el rostro sereno de una mujer que venía a presentar pruebas, no a buscar compasión. ¿En qué podemos ayudarla, señora?, me preguntó la oficial de turno. Abrí la carpeta. Coloqué la hoja superior sobre el escritorio. Una foto mía junto a Daniel, el seguro en grande, y mi firma falsificada justo debajo. Mi hijo está intentando matarme lentamente. Y tengo cómo probarlo. No parpadeó. Me ofreció una silla. Me pidió que explicara desde el principio. Y yo, sin temblar, relaté los últimos 30 días. Mostré la tarjeta de memoria. Entregué los análisis. Cada palabra mía se convertía en un nuevo hilo en la red que se estaba cerrando. Al mediodía, me acompañaron de regreso a casa. No en patrullas. No con sirenas. Sino con una oficial de civil y una orden firmada por un juez local. No se alarme, señora. Esto debe manejarse con discreción, me dijo la agente. Le ofrecí una taza de café. Esperamos juntas en la sala. Daniel bajó por las escaleras con su bata y su sonrisa habitual. Buenos días, dijo. ¿Todo bien? Perfecto, hijo. ¿Tú cómo estás? Se giró y entonces la vio. La mujer sentada junto a mí. El distintivo de la policía colgando discretamente de su cuello. Y por primera vez, vi pánico en su rostro. Señor Daniel Hawthorne, dijo ella con voz firme. Tenemos una orden de registro y citación inmediata por presunta falsificación, intento de envenenamiento y fraude agravado. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Esto es un error. Yo me levanté con calma. Saqué el frasco con el té intacto. Lo coloqué en la mesa. Nunca lo tomé, dije, mirando a mi hijo a los ojos. Y olvidaste algo importante. La tetera tenía una cámara. Su rostro se derrumbó. Está loca. Todo esto es una trampa. Una trampa de ella. La agente lo esposó con una eficiencia que me sorprendió por lo silenciosa. Tiene derecho a guardar silencio. Y se lo recomiendo, señor. Daniel me miró mientras lo escoltaban hacia la puerta. No dijo nada más. Y yo en silencio recogí mi taza. Ya no sabía amarga. Sabía a justicia servida a tiempo. A la mañana siguiente la policía volvió. Esta vez con 2 agentes más y un sobre sellado con documentos que debían ser firmados. Queremos que esté presente, dijeron. Lo que él diga, será registrado frente a usted. Me vestí con mi blusa de lino azul, la que usaba en los aniversarios de Henry. El cabello recogido, sin lágrimas, sin miedo. No era la madre humillada, era la mujer que había sobrevivido. Nos dirigimos a la comisaría. Daniel estaba en una sala de entrevistas. Lo observé por el vidrio. Despeinado, pálido, los ojos hinchados. Un hombre que ya no sabía qué máscara ponerse. La puerta se abrió. Entré. Se hizo el silencio. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa metálica. Había una grabadora encendida en una esquina. 2 oficiales al fondo. Una abogada joven que tomaba nota. Él bajó la vista, luego la levantó. Esto es un malentendido. Mamá, tú sabes que yo no haría algo así. Tú me criaste. Siempre estuve contigo. ¿Por qué haces esto? Lo miré sin pestañear. No estoy haciendo nada. Solo traje lo que tú hiciste.
Es mentira. Tú te confundiste. Estás enferma. No sabes lo que estás diciendo. Tienes lagunas, delirios. Entonces lo saqué. El vial, el primero que había recogido. Lo coloqué suavemente sobre la mesa. Esto estaba en el té que me diste. Y tú firmaste un seguro con mi nombre falsificado. $800.000. ¿Recuerdas? Titubeó. Se le contrajeron los labios. Yo quería asegurarme de que estuvieras protegida. No tenía mala intención. ¿Por eso grababas tus llamadas? ¿Por eso manipulabas mi azúcar? ¿Por eso me querías convencer de que estaba perdiendo la memoria? Se inclinó hacia adelante. Me estás arruinando la vida. Estás actuando como una desconocida. ¿Y tú? ¿Quién eras tú cuando esperabas que me apagara sola, taza a taza? El oficial de la izquierda se acercó con un documento. Señor Hawthorne, hemos recibido pruebas de que también estaba gestionando su poder de tutela médica sobre su madre, con documentos falsificados. Daniel empalideció. Yo me incliné ligeramente. Tú no querías ayudarme, hijo, querías desaparecerme con una sonrisa. Él alzó la voz, desesperado. Ella está loca, es todo un montaje. Lo preparó todo. Me tendió una trampa. Me volví hacia la grabadora, y hable con acento agudo con claridad. Yo solo puse una cámara en una tetera. El resto. Lo hiciste tú. La sala quedó en silencio. Daniel se hundió en la silla. Cerró los ojos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. No por venganza. No por orgullo. Sino por el simple, puro derecho a seguir viva. Días después, me llamaron al juzgado. Daniel había presentado un recurso de emergencia para detener el proceso en su contra. La acusación, que yo era mentalmente inestable, y que todo esto había sido fabricado por una mente enferma y manipuladora. Lo había preparado con tiempo. Como parte de su plan original, su abogado presentó una carpeta con documentos, evaluaciones médicas, reportes psiquiátricos, todos supuestamente firmados por especialistas. En ellos, se me describía como paranoica, confundida, propensa a delirar. Y al final, el golpe más sucio. Una solicitud de conservaduría total. Daniel quería ser mi tutor legal, con control absoluto sobre mi salud, mis finanzas y mi libertad. La sala quedó en silencio cuando terminó de hablar. Yo permanecí erguida, sin una lágrima. Me volví hacia la jueza. Señoría, esos documentos son falsos. Yo nunca fui evaluada por esos médicos. Nunca firmé para recibir esos diagnósticos. Y tengo pruebas de ello. Su abogado intentó interrumpirme, pero la jueza levantó la mano. Continúe, señora Hawthorne. Saqué de mi bolso un sobre, con una copia certificada del historial médico de mi aseguradora. Cada consulta, cada examen legítimo. Ninguno coincidía con los nombres que Daniel había presentado. Además, solicité al Colegio Médico Nacional un análisis de las firmas de los supuestos doctores. Estas son las respuestas, dije, colocando otra hoja sobre la mesa. Ninguno de ellos trabaja donde él afirma. 2 ni siquiera existen. Daniel sudaba. Movía las piernas con ansiedad. Pero no había terminado. También tengo el testimonio de una vecina, enfermera retirada, que puede dar fe de mi lucidez. Y del técnico de laboratorio que corroboró cada sustancia hallada en mi té. La jueza hojeó, con acento agudo, los documentos. Asintió con gravedad. ¿Tiene algo que decir, señor Hawthorne? Daniel se levantó de golpe. Ella lo planeó todo. Me odia desde que murió mi padre. Quería vengarse, quitarme a mis hijos, hacerme quedar como un criminal. ¿Y por eso falsificó un seguro de vida? ¿Y contaminó su té? Preguntó la jueza, sin levantar la voz. Él se desplomó en la silla. Ya no hablaba. Entonces la puerta lateral se abrió. Y entró Leonard Blake, el abogado al que había consultado en secreto. Un viejo amigo de Henry. Con su permiso, señoría. Tengo evidencia digital respaldada por la universidad y el laboratorio independiente. Además de las grabaciones completas extraídas de una cámara oculta en la cocina. Colocó un pendrive sobre la mesa. El silencio fue sepulcral. Daniel solo alcanzó a decir una palabra antes de bajar la cabeza. Trampa. Y sí, lo fue. Pero no una trampa cruel. Fue una red tejida con paciencia, verdad y dignidad.
Porque si me querías ver débil, hijo, debiste haber elegido a otra madre. Una semana después, el juzgado emitió su decisión. Daniel fue arrestado formalmente por fraude, falsificación de documentos, intento de envenenamiento y abuso contra un adulto mayor. La jueza ordenó una investigación completa, no solo por los cargos actuales, sino por todas las cuentas vinculadas al seguro, sus movimientos financieros recientes, y su historial como tutor de sus propios hijos. Yo estuve presente en la sala cuando le leyeron los cargos. No bajé la mirada, no porque quisiera castigarlo con la mía, sino porque me negaba a desaparecer otra vez, no más. Él no dijo nada, ni una sola palabra. Solo miró hacia el suelo mientras se lo llevaban con las esposas puestas. Afuera, Rosa me esperaba. Lo lograste, me dijo, con una mezcla de alivio y rabia en la voz. No sola, le respondí, apretando su mano. Esa tarde, el abogado presentó una solicitud especial ante el tribunal, que se me garantizara protección legal permanente, incluso si Daniel salía bajo fianza, y que todo acceso a mis cuentas, propiedades y decisiones médicas quedara blindado. El juez firmó sin dudarlo. Me devolvieron la libertad que él había intentado controlar. Pero ¿sabes qué no volvió tan fácil? La tranquilidad. Esa no se recupera con un sello legal ni con un veredicto. Durante días, cada vez que preparaba una taza de té, el aroma me hacía dudar. El azúcar, la cucharita, incluso el sonido del agua hirviendo, todo era sospechoso. Porque cuando te quieren desaparecer tan despacio que ni lo notas, el miedo se queda un rato más. Lo peor fue revisar el seguro. $800. Firmado con una caligrafía casi idéntica a la mía. Pero falsa. Él había puesto como beneficiario único a sí mismo. Había mentido al banco, al notario, y probablemente a más de uno para lograrlo. ¿Y para qué? ¿Para pagar sus deudas? ¿Para recuperar una vida que se le escapaba? Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que estuve a punto de convertirme en una estadística. Una viuda mayor que murió de causas naturales sin levantar sospechas. Y eso fue lo que me dio más rabia. Porque no se trataba solo de mí. Era todo un sistema que no cuestiona cuando una mujer mayor se apaga lentamente. Por suerte, yo no me apagué. Yo me encendí. Con documentos. Con cámaras. Con teno tomado. Y cuando la ley finalmente habló, no fue con gritos. Fue con papeles sellados, pruebas frías, y un nombre menos en mi libreta de confianza. Mi hijo. Ese que ya no existe.